WhatsApp se acaba de actualizar, así que antes de que vayáis a actualizar como locos, esperaos 5 minutos, os veis este vídeo y luego ya conocéis todas las novedades que van a traer en esta nueva versión. Antes de empezar, te tienes que ir a la App Store después de este vídeo, recuerda, y ya ves la nueva actualización que tiene que ser la 2.20.130, ¿vale? Esta es la versión que trae todas las novedades. Aún así, si actualizas y ves que aún no tienes las novedades, tranquilo, porque a lo largo de estas semanas se irán lanzando poquito a poco. Yo ya las tengo todas, así que, bueno, en el 50% de los casos al menos tenéis que tenerlas todas. Vamos a empezar con la primera novedad, ¿vale? Porque hay muchas y algunas relacionadas con los fondos de pantalla. Y es que si nos vamos a configuración, nos vamos a chats y vamos a ver aquí el fondo de pantalla que están divididos por tres, ¿vale? Una son los colores sólidos, luego los claros y los oscuros. Así que en estas novedades tenemos un montón de nuevos fondos de pantalla relacionados con la naturaleza, con la arquitectura y bueno, fondos de pantalla diferentes. En este caso tenemos, bueno, pues muchísimos para elegir, pero esta no es de las principales novedades, ya que ahora vamos a poder establecer un fondo de pantalla para cuando tengamos nuestro dispositivo en modo claro y otro diferente para cuando tengamos nuestro dispositivo en modo oscuro. Además, cuando tengamos nuestro dispositivo en modo oscuro y vayamos a poner el fondo de pantalla, vamos a poder elegir la claridad de este fondo con simplemente esta ruletita que nos ha puesto WhatsApp aquí para que personalicemos. Me parece algo súper interesante, pero es que no acaba aquí las novedades de los fondos de pantalla, sino que también vamos a poder configurar cada fondo de pantalla para un chat diferente. Es decir, vamos a poder tener en un grupo un fondo de pantalla y para nuestra madre otro fondo de pantalla y para nuestro hermano otro fondo de pantalla, y esto simplemente tendremos que ir al chat que queremos configurar ese fondo de pantalla individual. Nos vamos a fondo de pantalla y sonido y aquí elegimos un nuevo fondo de pantalla, ¿vale? Este va a ser personalizado para este contacto en concreto. Así que chicos, bueno, pues tenemos de nuevo claro, oscuros y sólidos y podremos escoger aquí el que más nos guste. La verdad que a mí me gustan mucho, todos son muy sencillos, imágenes de calidad, y si en algún momento queremos restablecer todos los fondos de pantalla porque tenemos un lío, lo podremos hacer de una manera sencilla ahí abajo, como estáis viendo, o si no, arriba a la derecha, creo que también se puede. Además, otra novedad relacionada en este caso con los stickers es que tenemos nuevos stickers. Ya sabéis que los stickers de WhatsApp que lanza, que podremos añadir aquí en el teclado, no son muy pues populares, diría yo. La gente no los suele utilizar a menudo, pero han lanzado unos nuevos para que os animéis a utilizarlos y la verdad que, bueno, están bien, están relacionados con algunos los negocios que siguen abiertos, otros con el tema del confinamiento, así que bueno, creo que algunos sí que son bastante divertidos y al fin y al cabo estamos hablando de novedades y esta es una de las novedades, así como otra relacionada con los stickers, y es que vamos a poder buscar stickers por texto y con emojis. Esto yo aún no lo tengo disponible, pero de esta manera os va a aparecer en el chat, ¿vale? Abajo a la derecha os va a aparecer como una especie de lupa y vais a poder buscar por nombre y también por emoji. En este caso os tengo que decir que muchos de los stickers de terceros se van a tener que actualizar, ya que los desarrolladores tienen que ponerle un nombre para así cuando nosotros los busquemos que nos aparezcan. Esto es algo que podremos realizar desde el propio chat, así que yo creo que está muy bien. Es una nueva función que aún no ha llegado, al menos a mí, pero que pronto llegará. Y otra novedad que puede que no supieras, pero ya lleva disponible un tiempo, son los mensajes temporales, ¿vale? Si no sabes lo que son, pues simplemente si te vas a un chat, ya sea un grupo en el que seas administrador o a un chat individual, pues vas a poder establecerlo como chat temporal o como mensajes temporales. Te vas a la información de contacto y aquí en mensajes temporales puedes activarlo o desactivarlo. Si lo activas, los mensajes nuevos desaparecerán del chat después de 7 días, ¿vale? Esto no implica que esa persona no pueda hacer una captura de pantalla o no pueda sacar una foto con otro dispositivo de esos mensajes, así que ten mucho cuidado en utilizar esta función. Siempre utilízala
con bueno, pues personas de confianza. No lo utilices para el mal, sino para el bien, porque al final esa persona puede reenviar el mensaje o hacer otra cosa y ahí sí que no se borran. Además, bueno, las fotos que se guarden, que envíes, pues también no se van a desaparecer, sino que se quedarán en el dispositivo de esa persona. Solo se eliminarán los mensajes que esa persona pues haya leído y no haya tocado. Además, WhatsApp está trabajando en otras funciones que aún no tenemos, pero que tendremos, como el modo vacaciones, ¿vale? Se le ha puesto el nombre preliminar, pero sería un modo en el que vamos a poder mandar chats a archivado para leer más tarde, y en estos chats no nos van a llegar notificaciones, es decir, es como mandar a grupos de WhatsApp archivándolos para que así no nos molesten y estemos en ese modo vacaciones donde no llegan las notificaciones. Me parece una función bastante interesante, así que tendremos que esperar aún un tiempo a que la implementen. También tendremos que esperar, que estoy impaciente para ver las aplicaciones en el Apple Watch, las aplicaciones en el iPad y en el Mac nativas, que ya sabéis que utilizamos WhatsApp web y a mí no me gusta nada, de hecho no lo utilizo. Así que, bueno, pues chicos, espero que os haya gustado este vídeo de novedades de WhatsApp. Ya sabéis, fondos de pantalla y stickers son la principal novedad, así que vete ahora sí a la App Store a actualizar tu dispositivo, tu iPhone y tu Android, que están disponibles ya a partir de ahora. Así que nos vemos, chicos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Chao!